Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase virtual con la profe María Martínez. Hoy jueves 9 de septiembre del 2021 vamos a tener dos clases. ¿Sí? La primera parte vamos a ver guaraní, ¿sí? Comunicación guaraní, y la segunda parte vamos a tener vida, medio natural y salud. ¿Sí? Los jueves tenemos medio natural y salud. Y mañana viernes sí vamos a tener vida social y trabajo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar a trabajar. Ya tenés tus materiales, ¿sí? ¿Qué tenés a mano? Muy bien, excelente. Entonces, si ya tenés todos esos materiales, ¿sí? Yo voy a compartir mi pantalla contigo para que podamos empezar el trabajo de hoy. ¿Bien? Ya está en pantalla la tarea del día de hoy. Comunicación guaraní, semana 29, clase número 20. Grado primero, fecha, muy bien, 9 de septiembre del 2021. Capacidad. Omoni kwa haombo yuabu kwa gemiandu. Tema, omoneiba tera ombo yuabuba oikobare. Acuerdo y desacuerdo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Con qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo? ¿Sí? Más abajo tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social al decirnos: evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y si vamos a salir, ¿qué hacemos? Llevamos el cubreboca. ¿Qué más? Mantener el distanciamiento. Excelente. Muy bien. Más abajo tenemos la parte de recuerdo o de atención. Yesarekona, tendiapo, peteimbo a pupebe, natecotene, o yihaicuatiajaipe. Las actividades del 1 al 3 no es necesario copiar en el cuaderno. Petén, Shemaitei, Roru o Pavabepe. Mis saludos cordiales para todos. Tamba ella, parime. Yaime pona, hande. Y ponante a ver, abuye. Oye, ponante y pia, hay niña ni mai te y para peua. Me ponen pa. Moco en ja, 4, moco en 2. Co arape, animo aranduta. Onyemoniwa tena onyemboyoabuba oikobare. En esta fecha aprenderé sobre expresiones de acuerdo y desacuerdo. ¿Ok? ¿Con qué estoy de acuerdo y con qué no? Vos apujar. Ayesare kota angatfuerare je hambu vai por ando fuera. Observo las imágenes y respondo las preguntas. ¿Qué, qué estás viendo? ¿Me parece Shahina? Hoy pona personas ina ada fuera. A ver, de un lado están plantando, oño tuviera afuera, hoy pona hambue, hoy cuti están cortando los árboles. Hoy pona interés, y vuelve pella hueco, ponando fuera, que iba pella. Va en va epoji shauka tangape, que se representan en estas imágenes. Una parte, las personas están haciendo, están cultivando árboles y del otro lado lo están cortando. Muy buena. Va epa remuni, va erepa. ¿Con cuál estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Con cuál de las imágenes estás de acuerdo? ¿Con la número 1 o con la número 2? Si es con la 1, ¿por qué? Va ere, porque está de acuerdo con eso. Y si es con el 2, ¿por qué también va ere?
Ponente, y aquí vas a elegir con cuál vas a estar de acuerdo y vas a decirme por qué estás de acuerdo con las imágenes. Me pone acá. Va erepa rembo yuabu ambuetanga. ¿Por qué estás en desacuerdo con la otra imagen? Si estás de acuerdo con este vas a estar de desacuerdo. Vos ejara un bollo a no estoy de acuerdo con esa imagen, y con la segunda, porque ambue abacuera hoy ¿sí? Aquí en esta parte están prácticamente cortando todos los árboles y van a dejar sin oxígeno, ¿sí? Miren cómo dejaron las plantitas así, los árboles. Por eso no estoy de acuerdo con esta imagen. Emombeumimba epaikature yapore ñangareko hag̃ua medio ambiente reje. ¿Podrías comentarme qué puedes hacer tú para cuidar el medio ambiente? Cultivar plantitas, porque van a hacer plantitas ahora y después van a crecer, o impona. Va epaikatube yapo, o imponante a bello, o impona interés, o impona interés. Y vuelve y te dice, ah, de yapotama que mi poco hablo. Ani que enderezar aire mundo, van a jambo y jarape miren poco agua, te vuelve. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Coapgi, arangue, fecha, un imponente I. Va arangue, coape, arangue. 9 de septiembre del 2021, 4 de 9. Boep, comunicación guaraní, clase número 20. Tenimbo Herrera Ajera Yuapu, nombre y apellido del alumno aquí. Nombre y apellido del alumno. Boejao, escuela. Vais a pasar en Boejao. No hay por interés. Básica, número 9. Adela, espérate. No, espera. Doble T. Espera. Boesiris dice grado. Petenja, primero. Amway, Webe, en Boejara, Arera. Vais a pasar en Boejara. Hoy por interés. María Martín. Ya ha dicho que Boejara, Arera. Dedica tu puta video. Ja es ahí, cuatia jaite, datos personales de igual. O puedes pausar el video para copiar despacito y con linda caligrafía los datos personales, ¿sí? Voy a poner interés. Y VP. Ya acá tu deseo. Y VP en va EGI. Ayapo mi xerendiapo. Realizo mis actividades. Keiko ape, mi shingeta y katumoche ya es chapaiteco ape. Keihina. Amongurusuta anga, amoneiva, hamongorata anga, amboyoabuba. Upei añemongeta, semboijaratena, cherogalguandive, amoneiva, hamboyoayuba, seremiandu. Dos cosas hay que hacer. Escúchame bien. Lo primero que voy a hacer es marco con una cruz la imagen con que estoy de acuerdo. Y la segunda parte encierro en círculo con la que estoy en desacuerdo, o sea, que no me gusta. Luego voy a conversar con mi maestra, mi maestro, mi profe o con mi familia por qué estoy de acuerdo y por qué no. Voy a dejar ahora foto. Que amoné coba, yo estoy de acuerdo con este, ¿sí? Ponerle una X aquí, con esa imagen estoy de acuerdo, ¿sí? Porque están limpiando un baldío. También estoy de acuerdo con los señores basureros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos clasificando las
basura, ¿sí? Cada uno en su lugar. Están los residuos o las basuras orgánicas y los inorgánicos y estos que pueden ser reciclados, ¿ok? Separar las basuras. No estoy de acuerdo, y cuando no estoy de acuerdo voy a mongorata, voy a poner en un círculo. No estoy de acuerdo con el señor Amboyoabu Cobandive, no estoy de acuerdo con esto. Si alguien tire su basura en la calle, Omombo y Tapere, Ambue, Naimeya Namboyoabu y Cobandive. Tampoco estoy de acuerdo con esta imagen que las fábricas estén echando sus desechos en el agua. ¿Por qué? Porque estamos viendo que le estamos matando a los pececitos, como dijimos ayer en el texto de comunicación. Ya yucañan de tirafuera. Estamos matando a los pececitos. Hambueo, pava, vestido y toba ite. No solamente a los peces, a todos los animalitos que viven ahí, ¿sí? Haciendo esta acción. ¿Ok? Entonces nuestra basura tenemos que depositarla en un basurero, en una bolsa de basura, sacarla para que el reciclador o el recolector lo venga a retirar. ¿Ok? ¿Me pone acá? Vamos a poner tereña merengue a poco arapegua. Estamos cuidando el ambiente, chicos, ¿sí? Nuestra lección de hoy, eso nos enseña. Ambue coape ya huele como indicadores de evaluación. Oye, esto me etaba, ¿sí? O huele como coincuta, 2 puntos. Pequeñines y pecha. O mombe u o moneiva. Comenta tu acuerdo. Omombe u mocoyate y omombe u gemiandu o yoabuba. Comenta tu desacuerdo. ¿Ok? Omombe u es contar, decir. Hoy por ahí queréis. Ambue, de ibube peyawere como es una maba pa oyapo, tendiapo, ñande de guaraco árabe. Oyapogina UPI, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Caazapapegua. Hoy por acá, mi mamá y entonces voy a dejar afuera Caazapapegua. Hoy por ahí queréis más en día por fuera guaraní negua. Hoy por acá, hoy por ahí queréis. Amuemo con Jape, en la segunda parte vamos a tener la tarea de medio natural y salud. Muy bien. Entonces apartamos a un lado todas las tareas de guaraní, y porque ya lo terminamos y lo vamos a enviarle a la profesora. Y ahora traemos nuevamente nuestra segunda tarea que está aquí. ¿Okay? Vamos a ver si compartimos la pantallita. La tarea de medio natural y salud, clase 20, que es la que tenemos aquí. ¿Están viendo? Excelente, siempre es de color verde, ¿sí? Porque es medio natural, el medio donde vivimos, ¿sí? Muy bien, grado primero, por supuesto. Fecha, ¿qué fecha era? Ya me olvidé. Muy bien, 9, claro que sí, está súper atento, ¿eh? ¿Cuál es la capacidad que vamos a hacer hoy? Vamos a desarrollar. Identifica los grupos de alimentos según la Guía Alimentaria del Paraguay. Y el tema, grupos de alimentos, concepto. Vamos a ver qué son los grupos de alimentos, cuántos son, cuáles son aquellos alimentos que tengo que consumir a diario, ¿sí? Y cuáles debo de dejar de consumir o consumo así, nada más, ¿ok? Excelente, eso es lo que vamos a aprender hoy. Súper interesante nuestro tema. Más abajo ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que nos dice: evita tocar
los ojitos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. ¿Ok? Muy bien. Realizo las actividades propuestas con ayuda de mi profe o de algún miembro de mi familia. Puede ser mamá, papá, alguien que me pueda ayudar con esta tarea. ¿Ok? Avanzamos. Estimada familia, para iniciar este recorrido sobre los grupos de alimentos, es importante conocer la Guía Alimentaria del Paraguay, elaborada por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, y estas letras o estas siglas que aparecen significan Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición, INAM. ¿Ok? ¿Cómo se llama? INAM es la institución encargada de los alimentos y la nutrición. ¿Ok? Que divide los alimentos, escucha bien, que divide a los alimentos en 7 grupos. ¿Ok? Vamos a ver cuál de los 7 grupos tenemos que consumir bastante y cuáles no, según el Instituto de Alimentación, que es la Guía Alimentaria del Paraguay. ¿Sí? ¿Ok? Fantástico. Ya tenemos esto. Y aquí ya observo, esto se llama la guía. Es una olla. Muy bien, es una olla espectacular. Claro que sí, miren. Es una olla. ¿Ves? Sí, excelente. Observo la olla nutricional y menciono a los alimentos de cada grupo. ¿Ok? Miren, esta olla está dividida en 1, aquí la más baja, 2, 3, aquí, 4, 5, 6 y 7. Y funciona como el semáforo. El semáforo, cuando me da en verde, yo avanzo. La olla nutricional quiere decir que yo tengo que comer mucho de eso. En el amarillo, ¿sí? El semáforo me dice atención. Y aquí también. Atención, espera un poco. Y en la sección de rojo, la luz roja dice para. Stop. Escuchar. ¿Sí? Aniecue. ¿Sí? Entonces es parar. Pare. El rojo entonces es parar. O consumir así lo más pequeñito posible. ¿Y qué tenemos en la, aquí hacia abajo? Miren, están todos los alimentos que se pueden consumir todos los días. Y ellos son cereales, tubérculos y derivados. Eso se comen todos los días, esto que está abajo. Subo aquí, están las verduras, todos los días también, ¿sí? A diario. No porque la cebolla no puedo, todo debo de comer. Todas las verduras, porque aquí me dice todos los días. Me voy del otro lado y tengo frutas. Por lo menos 3 frutas todos los días. No voy a comer muchas, 3 diferentes. ¿Sí? Bien, en el amarillo, aquí, en esta sección, hay 2. Están las leches y los derivados, que son 3 veces al día. Y del otro lado, el amarillo también, que es carne, legumbres y huevos. La carne, día de por medio. Hoy sí, mañana no. Así se come, ¿sí? Después están las legumbres, 2 veces a la semana. Hay 7 días, ¿sí? De las cuales solo debo consumir 2 veces a la semana. Pero tengo que comerlo. Y huevos, ¿sí? 2 o 3 veces a la semana. No puedo consumir todos los días. Y por último, los más arriba, que son un poquito más peligrosos, o menos nutritivo porque está en rojo, son los aceites y grasas, en poca cantidad. Y del otro lado tenemos azúcares y mieles, en poca cantidad porque está en rojo, ¿sí? ¿Okay? Y a diario tomar. ¿Qué está haciendo la niña aquí? Muy bien.
De acuerdo a mi cuerpo, tengo que consumir mínimamente 8 vasitos así, de agua por día. Y claro, realizar actividad deportiva o actividad física, como por ejemplo caminata, sentarnos, levantarnos, alzar los bracitos, ¿sí? Ok, a diario. O ayudar a la casa también estamos haciendo actividad, moviendo el cuerpo. No podemos estar sentados todo el tiempo jugando jueguitos y viendo televisión, por ejemplo. ¿Sí? A mover el cuerpo un chiquitito por lo menos. Avanzamos, ¿sí? Y aquí están los 7 grupos. Estos son los 7 grupos de alimentos de la olla nutricional. Grupos de alimentos. El número 1, cereales, tubérculos, derivados, consumir todos los días. Era el que estaba abajo mismo. El 2, sí, grupo 2, frutas, consumir todos los días, por lo menos 3. Y del otro lado, en el 3, también que era verde, las verduras, consumir todos los días. En el grupo 4, leche, queso, yogur, consumir 2 veces al día. La leche y sus derivados. Grupo 5 está de las carnes, huevos y legumbres. Carnes, huevos, legumbres, ¿sí? La carne era un día sí, otro día no, entonces le decimos día de por medio. Los huevos o huevos 2 o 3 veces a la semana, nada más. Y las legumbres 2 veces a la semana. Legumbres serían, por ejemplo, comer poroto, ¿sí? Hay que comer poroto, ¿ok? El grupo 6, que son los azúcares y mieles, ¿sí? Consumir en poca cantidad. Y por último, el grupo 7, que era el aceite y grasa. Consumir en pocas cantidades también. Muy bien. Y aquí tenemos un trabajito especial. Mira, falta completar aquí, ¿ok? Debo consumir diariamente. Muy bien, frutas y verduras. Excelente. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos una fruta y una verdura. Después de observar la olla nutricional, nombro algunos de los alimentos. Debo consumir diariamente, y aquí ya está escrito, banana, tomate. ¿Qué otra cosa puede ser? Cebolla, muy bien, entre las verduras. Cebolla. Y entre las frutas que puedo consumir, naranja, muy bien, vamos a necesitar mucha naranja porque con este frío que se nos viene, ¿sí? Ustedes pueden achicar más la letra, chicos, porque es muy pequeño el espacio. Más abajo dice que no debo consumir todos los días. Estaban bien arriba. Y ahí aparecen golosinas. Y cuando hablamos de golosina, entra caramelo, chicles, chupetines, ¿sí? Si el mogul también, que tanto el yeyes, que tanto les gusta. No, no, no. Manteca también. El aceite en pocas cantidades. Aceite también. Y miel, ¿sí? Que tiene mucho azúcar. ¿Ok? ¿Vamos bien? Excelente. Vamos más abajo. Más abajo, aquí tenemos otra actividad. Los grupos de alimentos, miren aquí está leyendo la profe. Los grupos de alimentos se dividen teniendo en cuenta su valor nutricional y se debe consumir de manera equilibrada para cubrir las necesidades diarias de nutrientes, ¿sí? No es necesario abusar. Necesitamos comer alimentos de todos los grupos de la olla nutricional para crecer, desarrollarnos y estar sanos.
La palabra sano es lo contrario a enfermo, ¿sí? Para que estén enfermos, yo no le hago caso a esto. Y para estar sano, para poder ir a clase, tengo que hacerle caso a la olla nutricional, ¿sí? Tengo que dejar de consumir todos los días galletitas, ¿ok? Muy bien. Más abajo ya tenemos manos a la obra, manitos a la obra, manos a la obra. Trabajo en el cuaderno con ayuda de mi profe o mi familia, de acuerdo si estoy en presencial, virtual o a distancia, ¿ok? Pido ayuda siempre. Y tenemos aquí, ¿qué es esto? Muy bien, los datos personales que tengo que escribirlos sí o sí. La profe te va a dejar por hoy que vos lo hagas solita o solito, ¿sí? Porque vos ya lo sabes hacer. Entonces, desde aquí, recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de aquí. Tus datos y yo ya voy avanzando. Datos personales tuyos. Y tenemos una olla que no tiene nada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver qué es lo que vamos a hacer con esta olla. En una olla nutricional, mira lo que puedes hacer. Dibujo o recorto y pego 2 alimentos de cada grupo, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer uno de los grupos y te voy a dejar a vos. Voy a dibujar en el segundo grupo de las frutas, ¿sí? De las frutas. ¿Ver? Y vos podés adivinar qué va a dibujar la profe aquí. Este sería el segundo grupo. Entonces, hacemos así. ¿Qué está dibujando la profe? ¿Qué les parece que sea? 2 de cada. Muy bien, es una banana. Eran solo frutas. ¿Y esto qué sería? Muy bien, una manzana, claro. Claro que la manzana tiene que ser roja, claro que podemos pintar. Obviamente que tenemos que pintar. La banana lo pintamos de amarillito. ¿Sí? ¿Están viendo? Muy bien. ¿Y la manzana qué color es? Muy bien. Rojo. Pintamos, ¿no? Dibujamos y pintamos. Ok. Y más arriba, estaba arriba de las frutas, estaban la leche y sus derivados, ¿sí? La leche, sí, me imagino que es en cartón, entonces le dibujamos un cuadro así para la leche, ¿ok? Esta es la leche, ¿ok? Y vamos a dibujarle un vasito de yogur, ¿sí? ¿Podemos pintar? Claro que sí podemos pintar, a ver. El yogur, sí, es blanco. Claro que sí, el yogur, bueno, sí, el yogur de frutilla, hacer de otro color. Y la leche que sí o sí es blanco, ¿sí? Y ahí. Ahora, 2 de cada. Entonces, faltaría, la profe dibujó, de los 7 dibujó 2. Y te voy a dejar a vos 5 para que dibujes, ¿ok? Aquí comemos los porotitos, sí, pero te voy a dejar a que vos dibujes ya. Y los porotitos, ¿sí? Esos son porotos, ¿sí? También el pan, claro que sí. Me parece que la profe quiere dibujar todo. El pan, ¿sí? Pan que se tiene que cortar. Yo dibujé poroto y pan, porque son tubérculos, ¿sí? El pan un derivado de la harina, ¿sí? Entonces yo hice pan. Te dejo a vos miren la olla aquí. Podés dibujar, podés recortar y pegar sin problema. Si me olvidé, me voy nuevamente a esta imagen y lo dejo ahí,
Miren, aquí está. Podés dibujar arroz, podés dibujar piña para las frutas. Las verduras, tomate, cebolla, brócoli, lechuga, morrones, cebollita de verdeo, zanahoria, remolacha, zapallo. Y aquí está queso en esta sección. Aquí están los yogures, la leche. Muy bien, aquí tenemos carne. Cuando decimos carne, carne vacuna, pescado también es carne, pollo también es carne, entre las legumbres, ¿sí? Y aquí el aceite y la manteca. Y por último aquí tenemos azúcares y mieles. Y entre ellos entra el dulce de leche, dulce de mamú, todo tipo de dulce. ¿Bien? Excelente. Y aquí ya tenemos nuestros indicadores de evaluación, que son 2, por lo tanto esta tarea vale 2 puntitos. Determina el concepto de grupos de alimentos de la guía alimentaria del Paraguay. Y 2, identifica grupos de alimentos de la guía alimentaria del Paraguay. Identificar los 7 grupos. 7, ¿sí? Y esta tarea lo agradecemos a la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación de Central. Excelente. Hoy tuvimos 2 clases, chicos. La primera parte guaraní, donde aprendimos acuerdo y desacuerdo con relación a las basuras, ¿sí? Y de la segunda parte vimos la guía alimentaria del Paraguay a través de una olla que tenía 3 colores. El color es de los semáforos, ¿sí? El color del semáforo que son 3. El verde yo puedo consumir mucho. El amarillo tengo que regular. Y el rojo en pequeñas cantidades para no comas tanto eso, ¿sí? ¿Okay? Y las golosinas están en el rojo. Yo no puedo llevar como merienda todos los días golosinas. ¿Ok? Muy bien. Y tenés que cumplir ¿para qué? Para ser sanitos. Muy bien. Excelente. Los felicito a todos por estar hoy con nosotros. Y yo me despido. Hoy nos vemos viernes, o sea, mañana viernes. Después descansamos, ¿ok? Nos vemos. Chao, chao.